Bueno, estamos de vuelta con el congresista Héctor Becerril para conversar sobre su proyecto de ley para regular los precios de los medicamentos. Congresista, ¿cómo está? ¿Qué tal, Enrique? Gracias por venir. Bueno, su preocupación, que es la preocupación que compartimos todas las personas, es que los medicamentos estén a un precio accesible para todo el mundo, para las personas que necesitan de ellos. Pero lo que a muchas personas nos preocupa es que lo que suele suceder cuando se regula un precio es que se desincentiva a muchos productores a seguir estando en el mercado. Lo que termina ocurriendo es que hay escasez de un producto y a los pacientes se les puede terminar poniendo en una situación peor de la que se encontraban. En vez de tener un medicamento caro, ahora no van a tener medicamento. De hecho, en Venezuela desde el 2003 se regulan aproximadamente 1.400 productos farmacéuticos y ahora en Venezuela uno tiene problemas desde para encontrar aspirinas en la farmacia hasta para encontrar medicamentos más elaborados como los medicamentos para luchar contra el cáncer. Entonces, ¿cómo cree que su propuesta afectaría el mercado de los medicamentos? A ver, en primer lugar, para entender por qué estamos tratando de regular el precio de los medicamentos, poner 3 ejemplos claros. Por ejemplo, tenemos un comparativo en medicamentos de marca entre sí. Por ejemplo, tenemos el Conazol, el Mutum, que son el mismo compuesto químico, medicamentos de marca diferente. Claro. Laboratorio Medroc, Tecnofarma. El primero, la cápsula cuesta $1.50, el segundo 26.95. Diferencia de precios entre el uno y otro, 1.797%. Claro, son 2 medicamentos iguales, Así es, de diferente marca, que Así cobran es. uno punto algo y el otro 20 y pico soles por el medicamento, ¿no? Segundo ejemplo, entre un genérico y un medicamento de marca. El genérico, el fluconazol, el de marca, el Mutum. El primero cuesta 10 céntimos, el segundo 26.95. Casi 27. Así es. Diferencia de precios entre uno y otro, 26.950% de más. Y ojo, que este medicamento genérico en ese 10 céntimos ya tiene utilidad. Claro. Ahora, déjeme interrumpirle un segundo. Sí. Si usted tiene 2 vendedores, uno le vende a 10 y el otro le vende a 1.000, yo no veo un problema siempre y cuando yo tenga la posibilidad de ir al que vende 10. Es como que yo tengo, por ejemplo, no sé, a Wong en Rinconada que vende al pollo 10 veces más caro que, digamos, Macro. Bueno, yo puedo ir a Macro. ¿Cuál es el problema de dejar a Wong que vende el pollo a ese precio? Es problema de Wong y de quien quiera comprarlo. Le voy a explicar. Ese es el concepto que muchos no entienden. En el tema del medicamento, el paciente no tiene ninguna posibilidad de elegir qué medicamentos va a tomar. El que elige el demandante es el médico quien prescribe. Porque cuando uno va a un médico, te diagnostica, te prescribe un medicamento donde va el nombre genérico y el nombre de marca. Y el médico, obviamente, te dice, este medicamento tienes que comprarlo porque ese te va a sanar. De tal manera que el paciente va a la farmacia, simplemente compra su medicamento y no elige. Ese es el grave error que a veces tenemos, que el paciente puede elegir. Incluso, decimos, ahora en una botica o una farmacia se ha establecido el observatorio de precios de medicamentos, donde está el listado de precios. Digo yo, el paciente va a una botica y dice, préstame tu listado, mira en la pantalla y dice, este está más barato y esto voy a tomar. No, el paciente va al médico, quien decide. Y lo más grave es que la industria farmacéutica, un segundito, ahora es una organización vertical. El dueño del laboratorio es el que distribuye el medicamento. Luego, él es el que vende en las farmacias privadas. Y finalmente, estos laboratorios tienen sus propias clínicas EPS. O sea, todo el circuito está cerrado de tal manera que el paciente no tiene ninguna posibilidad de elección. Ahora, regresemos a lo que usted dijo hace un rato. Yo, por ejemplo, yo tengo un problema de gastritis y yo tomo omeprazol. Y puedo comprar el genérico o puedo comprar omepral, que es el de marca, que cuesta como 10 veces más. A veces compro omepral, a veces compro omeprazol. Pero, a ver, yo no tengo el problema que usted dice. O sea, yo voy donde el médico, yo le pregunté, el médico me dio, esta es la receta, y le dije,
¿existe un genérico de Omepral? Bastó que le preguntase para mí, sí. Y yo también puedo ir a la farmacia y decir, oye, me han recetado esto, existe un genérico. Todo el mundo lo hace. Y en todo caso, si los médicos no estuvieran dando esa información, una información que además la ley los obliga a dar, la salida sería que Indecopi empiece a monitorear que efectivamente los médicos estén cumpliendo con su obligación de informar a las personas de que existen otras opciones, no regular el precio del medicamento. A ver, otro error que estamos cometiendo. Yo diría a todos los pacientes y a todas las personas que están escuchando que vayan a una cadena de farmacias o boticas y pregunten por un medicamento genérico. Sí. Van y simplemente no se está vendiendo los genéricos o se venden en pequeñas cantidades. Es más, estas industrias farmacéuticas con el fin de lucrar, ¿qué han hecho? Le están sacando, como usted dice, la vuelta a la ley. Han creado un estatus de medicamento que no existe en ninguna parte del mundo, solo en el país. Los medicamentos genéricos de marca. Entonces, cuando dices, quiero un medicamento genérico, dicen, tengo este genérico que es de marca. Según la OMS, medicamento genérico es aquel que se expende con su denominación común internacional. O sea, en realidad acá todos los circuitos están cerrados para que, como digo, las grandes cadenas farmacéuticas lucren con la salud del pueblo. En una forma completamente desregular, en una forma completamente inequitativa. Por eso, casualmente, viviendo en una economía social de mercado, donde obviamente en temas de desigualdad el Estado sí está en capacidad de regular el mercado. Por eso estoy proponiendo esta ley que el Estado cree un organismo regulador de precios de medicamentos. Ahora, congresista, yo la verdad es que, a ver, la historia que usted cuenta, por lo menos no es lo que yo vivo. O sea, yo compro, como le digo, medicinas para la gastritis y medicinas para el asma, que son mis dos problemas. Y yo la verdad es que voy a las farmacias y nunca tengo problemas en encontrar los genéricos. O sea, no sé si yo vivo pues en otra ciudad, pero eso me pasa. Y en todo caso, si hubiera un problema, por ejemplo, con no sé, las farmacias concertando entre ellas para no vender ciertos productos, la solución es pedirle a Indecopi que inicie un procedimiento por concertación, pero no regular los precios. Yo quisiera que usted recuerde, por ejemplo, los 80, ¿no? O sea, todos nos acordamos de cómo hacíamos colas en los supermercados para acceder a los productos. ¿Y esto a qué se debía? A que el Estado controlaba los precios de todos o de casi todos los productos de la economía. Entonces los proveedores, los productores no tenían incentivos para vender y entonces había escasez. Y esa es la peor de las situaciones. Ahora, Indecopi le envió al Congreso a raíz de su propuesta un informe pronunciándose en contra de la idea de regular los precios de los medicamentos, pero además diciendo cuál podía ser la solución, porque Indecopi encontró que una de las razones por las cuales no hay mayor competencia y oferta en el mercado de los medicamentos es porque Digesa, el mismo Estado, pone barreras para que entren nuevos competidores y por eso además suben los precios. ¿No sería mejor entonces hacerle caso a Indecopi y eliminar estas barreras que impone Digesa en vez de no sé, especular con el control de precios? Bueno, en todo caso el que debería poner barreras podría ser Digemid, no Digesa. Perdón, Digemid. Acá tengo un recorte periodístico de Perú 21, sí, que también toma datos del comercio, donde si hablamos pues de que si concertan los laboratorios debería actuarse. Acá farmacéuticas boicotean la rebaja de precios de medicinas contra el cáncer. ¿Qué pasó acá? El Estado, el Ministerio de Salud, para que los precios de medicamentos, sobre todo los oncológicos, diabetes, VIH y SIDA, se disminuyen sus precios, hicieron compras corporativas, MINSE, Salud, sí, Sanidad, Fuerzas Policiales. ¿Qué pasó? La primera y segunda compra corporativa se dio. A la tercera compra corporativa, todos estos laboratorios que venden estos productos concertaron y ninguno se presentó a las 7 consecutivas licitaciones. Y acá lo dice. Y el colmo, en lo que ya parece historia conocida, las empresas farmacéuticas enfrentan una nueva denuncia por frustrar las compras corporativas de 27 medicinas contra el cáncer, con lo que perjudican. Esto es cierto. Y digo yo, ¿qué ha hecho Indecopi ante ello? Absolutamente nada. Más bien, cuando se opone Indecopi, dice la regulación de precios
cuando no se sustenta en una mayor eficiencia económica, constituye una limitación directa e injustificada a la libertad contractual. Digo yo, ¿está hablando de una mayor eficiencia económica? ¿De quién? ¿De los laboratorios o a los pacientes? No pues, o sea, acá Indecopi también, lamentablemente, se ha puesto de lado, como se entiende, de las empresas que en el país mueven, solo 3 empresas farmacéuticas mueven 1.800 millones de dólares de los 2.000 millones de dólares que se mueven medicamentos en el país. A todas luces, pues, hay un oligopolio vertical donde al paciente nadie lo defiende. Congresista, yo estoy de acuerdo que este es un tema bien sensible y si efectivamente existe algún tipo de concertación, que Indecopi tiene que sancionarla. Dicho sea de paso, esa noticia que usted ha leído es, a ver, una opinión de las personas que escribieron las notas, pero no existe un procedimiento en Indecopi donde se haya demostrado esa concertación. Pero digamos que lo hubiese. Indecopi, estamos completamente de acuerdo, debería sancionarlo. Y si Indecopi, no estoy diciendo que esté haciendo un mal trabajo, pero si lo estuviese haciendo, si estuviese haciendo un mal trabajo, algo habría que hacer con Indecopi. Pero la solución no puede ser regular los precios porque eso generaría escasez. Ya vemos el caso de Venezuela. En Venezuela hoy en día uno no puede encontrar aspirinas en las farmacias. La gente que quiere acceder a medicamentos para tratar el cáncer tiene que irse a Estados Unidos para comprarlos. Y si no tienen el dinero para irse a Estados Unidos, simplemente no tienen cómo tratarse. Entonces, ¿cómo vamos a tomar una medida que termine pues, en ese problema? Mejor lo que deberíamos hacer es eliminar las barreras que pone Digemid para la competencia y para el ingreso de nuevos medicamentos para que la gente tenga más de dónde escoger. A ver, en primer lugar, en Venezuela no es que no haya medicamentos porque simplemente hay una regulación. En Venezuela no hay que olvidar que ni papel higiénico hay, o sea, no es un buen ejemplo. En segundo lugar, Colombia, por ejemplo, está yendo hacia la regulación y no hay ningún problema. ¿Por qué yo digo que debemos regular el precio de los medicamentos? Por ejemplo, en el país está normado algunos sectores económicos que tienen que ser regulados. Por ejemplo, los que dan los servicios públicos, ¿correcto? El agua, por ejemplo. El agua, la luz, telecomunicaciones, infraestructura de transportes, que son 4 sectores. Y estos están regulados porque brindan un bien social, un bien colectivo social, ¿correcto? El medicamento, ¿qué es por definición? La ley 29459, la que está en vigencia, ley de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, dicen que el medicamento es un bien social. Y siendo un bien social, obviamente no puede estar sujeto a las leyes del mercado, más aún con todas estas inequidades que hay. ¿Qué dice la Constitución, por ejemplo, artículo 59? Dice, el Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de empresa, comercio e industria. Eso está muy bien, pero también dice, el ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral ni a la salud. El ejercicio del libre mercado de estas empresas es lesivo a la salud, claro. Es más, en el Perú, el paciente no muere por las enfermedades. ¿Sabe por qué muere? Muere porque no tiene dinero para comprar esas medicinas, porque son inaccesibles por este abuso y prepotencia de estas industrias farmacéuticas a todos luces. Permíteme un ejemplo acá, creo que va a rubricar todo lo que estoy diciendo. Tengo acá un medicamento para el cáncer, una sola ampolla, Trastuzumab, fuente Digemid. El precio puesto acá en el Perú es importado 4.322.91. Precio que venden al Estado, 6.584 cada ampolla. ¿Cuál es su margen de operación? 2.261 soles en una ampolla es lo que su margen de operación. Eso en el país lo podemos seguir permitiendo. Me podrán decir, está organismos que pueden controlar, no lo hacen. Ante esa indiferencia de los organismos del Estado, y yo estoy planteando este mismo regulador que creo que será el que finalmente ponga fin y coto a todos estos abusos y prepotencias, ¿no? Sí, bueno, se nos ha acabado el tiempo, se lo agradezco mucho, congresista. Yo, como le digo, mi posición personal es que hay algo que hacer, pero creo que lo que deberíamos hacer es aumentar las posibilidades de elegir de los consumidores y no regular precios porque eso puede terminar generando una escasez que pondría a los consumidores en la peor situación posible, que es pues que no exista que comprar, pero en fin, nos ha ganado el tiempo. Solo un segundo. Sí. De cada medicamento,
para poder elegir hay hasta 1.000, 2.000 medicamentos de cada nombre genérico. Se puede elegir. El problema es que el paciente nunca puede elegir porque el sistema está dado así. Ok, muchísimas gracias, congresista. Vámonos a una pausa y regresamos con Miguel Palomino del Instituto Peruano de Economía para conversar sobre el cierre del gobierno de los Estados Unidos y la situación internacional. Muchas gracias. Volvemos. Scotiabank